lo que hizo por nosotros, por haberme mirado, por haberte mirado. Mandar a su Hijo a dar su vida en la cruz. Gracias, Señor, por todo. Que el Señor nos bendiga y en la tranquilidad de esta noche podamos decirle gracias, Señor, porque diste tu vida por mí en la cruz. Porque puedo entrar a la misma presencia de Dios, sabiendo que me escucha, no por lo que soy, sino porque Cristo me lo da. Que el Señor nos bendiga. Estamos gozosos de estar acá y hemos orado para poder ser de bendición, poder traer algo de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y tenía en mi mente un texto que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Últimamente estoy dando bastante énfasis en lo que es la lectura de la Biblia. Vemos la juventud, los nietos, que se pasan todo el día con el aparatito van caminando y yo no sé cómo no se caen, pero lo importante es que la Biblia está quedando un poquito para el costado, los cantos también, y eso da dolor a viejos como yo, pero confiamos que el Señor va a utilizar todas estas cosas para su gloria y que muchos van a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben que quiero referirme a algo que encontramos en el libro de Romanos? Que es la Escritura, es la palabra de Dios. Es un gran libro. Yo no sé cuántos los han leído más de una vez, pero es interesante, léanlo otra vez, con tranquilidad, porque Dios nos habla profundamente por medio de lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Fíjense en el capítulo 1 de Romanos. El apóstol dice estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Es interesante cuando uno se pone a leer este libro, cómo el apóstol Pablo encamina a los romanos a fijarse un poquito en lo que son. Entonces los primeros 3 capítulos muestran la decadencia del humano, hasta qué punto fue degradado el hombre en su mente y en su corazón. Y allí nos muestra toda la maldad que hay. Y uno se pone a mirar en la actualidad y es tremendo. Como lo que el apóstol subraya acá en los primeros capítulos de Romanos, hoy es una realidad en nuestro alrededor. La maldad y cómo hay, dice, estando atestado de toda injusticia, dice el capítulo 1:29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nada escapa de lo que nosotros conocemos de un mundo en el cual estamos nosotros, ¿verdad? Todas estas cosas que acá enumera el apóstol son realidades que están combatiendo nuestras vidas. Y yo quiero que juntos vayamos al capítulo 3. Les invito a leer, capítulo 3. Luego que comienza los primeros versículos mostrándonos un poco qué es el hombre, y que dice, 3 de Romanos, ¿verdad? Y que dice que no es justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. En el versículo 21 dice estas palabras, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y quiero compartir sobre 3 palabras que encontramos en estos últimos versículos. Justificación, redención y propiciación, ¿verdad? Base, diría yo, del perdón que Dios otorga a la humanidad. ¿Qué es la justificación? La traducción de la palabra en el griego es un descargo legal. El diccionario de Bauman, no sé si alguno lo conoce, que traduce del griego al castellano, dice, denota el acto de pronunciar justo de absolución, de sacar la culpa, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que cuando uno empieza a estudiar el tema es que el problema radica en que todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos o sacados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. A causa del pecado el hombre no puede ir al cielo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, especialmente Romanos. Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que envió al Señor Jesús a morir en una cruz por nosotros. Para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, muy bien, Marcos, 10 puntos. No es la primera vez que te pasa eso, ¿verdad? Que necesitas agüita. A causa del pecado, estamos alejados de Dios. Pero Dios, como decíamos, nos ama y envió a su Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz. Este tema es precioso. El poder pensar que un Dios soberano, eterno, santo, se haya fijado en seres como nosotros y nos haya amado. Fue movido a misericordia y envió a su Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz. Y estas palabras que nosotros estamos utilizando, viendo, justificación, redención y propiciación, son muy del pueblo judío, ¿verdad? Ustedes recordarán que el pueblo judío tenía sus ritos,
sus costumbres, y para pedir perdón a Dios debía de presentarse ante el sacerdote con un corderito sano, puro, limpio, y ofrecer esa sangre para que esa sangre entrara a la presencia de Dios y nos justificara ante Él. Pasa el tiempo, el hombre no puede cumplir la ley. Y pedía perdón y al otro día ya estaba haciendo lo mismo. ¿Y qué hacía? Otro corderito. Y al poco tiempo otra vez haciendo lo mismo. ¿Y qué hacía? Otro corderito. Y Dios dijo, basta. Y comienza con la venida del Señor Jesús a este mundo para hacer el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la ley queda a un costado. Y ahora el corderito que fue ofrecido por los pecados fue el Hijo de Él. Y la sangre derramada en la cruz fue la del Hijo de Él, de Cristo Jesús. Y Él murió por nosotros. Qué precioso, hermanos. Dios mismo, manifestado en carne, bajó a este mundo para morir en una cruz, derramando su sangre preciosa por ti y por mí y por ti. Cargó sobre sí nuestros pecados en el madero, para que hoy yo pudiera ser, por medio de la obra de la cruz, justificado ante Dios. Eso es precioso, ¿verdad? Que tú te puedas presentar, que nos podamos presentar ante un Dios santo y poder mirarlo a los ojos, o poder entrar a su presencia, dirigirnos a Él, sabiendo que nos escucha. Todo porque Cristo murió por mí, porque Cristo murió por ti, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso yo puedo entrar a la presencia de Dios, por eso hemos podido orar y entrar a su presencia sabiendo que nos escucha, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, para justificarnos. Yo ponía acá, para no olvidarme de comentarlo, la justificación se origina en la gracia de Dios. Él pensó en mandar a su Hijo porque nos amó. Qué precioso. Si tendremos que honrar al Señor, serle agradecidos. Cuán bueno es orar. Cuántas cosas se nos interponen para que no oremos tanto. Hay muchas cosas que se nos interponen para que no tengamos ni lectura ni oración. Las dos cosas que hacen que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, pueda estar en comunión con Dios. Tres son, ¿verdad? Oración, lectura de la palabra y comunión. ¿Cierto? El estar juntos. Esto es muy bueno. Los felicito porque hacen estos campamentos para estar juntos, para compartir, para abrir la palabra, para cantar, para orar. Porque esto nos separa de toda la maldad que está a nuestro alrededor y nos acerca a la misma presencia del Señor. Como decíamos, Dios requería que alguien pagara por nuestros pecados. No era un corderito. Era, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por nosotros. Fue colgado en un madero y allí murió en nuestro lugar. Y somos justificados, absueltos de nuestra culpa, en base a la obra de la cruz. Por nuestro pecado éramos condenados al infierno. Por la obra de Cristo en la cruz somos justificados, absueltos de esa condenación para poder presentarnos ante Dios. Poder decirle, Abba Padre, te adoramos en el nombre del Señor. Qué gozo hay en el corazón del creyente cuando en tranquilidad puede arrodillarse y orar sabiendo que su Padre Dios le escucha en los cielos. Un Padre santo, eterno, poderoso, que nos escucha, seres como yo,
que no soy nada, como tú, y te escucha y nos escucha. La justificación es el perdón del pecador, quien, a pesar de ser culpable, encuentra que su pecado ha sido remitido en Cristo, puesto en Cristo, ¿verdad? Que el pecado ha sido remitido, quiere decir que ha sido alejado de él y enviado a otro lado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:17. Mi y tu pecado, hermano y hermana, fue puesto en Cristo, quien lo cargó en la cruz y pagó por él. La justificación tiene, diríamos, tiene su origen en la gracia de Dios. Porque nos vio perdidos, que íbamos al infierno, y su amor y su gracia dio a su Hijo para que hoy pudiéramos ir al cielo. Es la fuente de vida donde fluye el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y una esperanza gloriosa. Al momento de la persona entender que es un pecador e ir al Señor arrepentido pidiéndole perdón, es justificado ante Dios. El Señor se presenta ante su Padre: yo di mi vida en la cruz por él. Mi sangre le limpia de todo pecado. Podemos ser justificados, y lo precioso, comienza una relación con nuestro Dios. Estamos en Cristo Jesús. A veces cuesta a las personas que recién empiezan a entender que cuando uno cree, el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas. Es la forma de que Dios está en nosotros, por medio de su Espíritu. ¿Verdad? Eso que dice el apóstol, batalla continuamente ¿contra qué? Contra la vieja naturaleza, contra la carne, con los deseos del mundo que están en nosotros. Y es la lucha continua que tenemos. Por eso, hermanos, si yo no leo, si yo no oro, si yo no estoy en comunión, voy a perder. Tengo que alimentar el Espíritu Santo para que pueda ser fuerte y vencer las acechanzas del maligno que están en contra de nosotros. ¿Tienes malos pensamientos? ¿Tienes malas ideas? Lee la Biblia, ora, ven a las reuniones. Vas a ver cómo de a poquito van a ir cada vez menguando. No se tiran quizás, pero van a menguar. Cuanto menos vienes a la iglesia, más vienen a las cosas de este mundo, lo que Satanás tiene para darnos. Yo pensaba la importancia del creer, y pensaba en ese pasaje que dice el libro de Romanos en el capítulo 4 cuando habla de Abraham, ¿verdad? Dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Que a la edad de 99 años iba a ser papá. Y Dios cumplió. Cuando el cuerpo decía no, ¿verdad? Cuando a Sara no podía concebir, Dios en su justicia le prometió un hijo. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió. Cumplió. Dios cumple. Y fue así lo que pasó, ¿verdad? Se fue justificado por la fe. Tuvo fe en Dios, creyó, dice Abraham, a lo que Dios le dijo, fue justificado y Isaac nació. Hermano, cree la palabra de Dios. Apóyate en la palabra de Dios. Disfruta la palabra de Dios. Goza de orar, de estar en comunión con el Señor. Goza con la comunión con los hermanos. Yo
suponía que la justificación en la persona se efectiviza al momento que se deja de mirar lo que uno es para confiar por la fe en lo que Dios dice. Ya no miro lo que yo pienso, sino lo que Dios dice en su palabra. Pero es interesante que el Señor le dice a los discípulos, sí, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le dice a los discípulos el Señor? Si no dejáis el orgullo, el creerte que sos algo, y tenés la mente de un niño, no puedes entrar al reino de Dios. Es lo que más le cuesta a la persona, humillarse ante Dios. Decir, no soy nada, soy un pecador, voy al infierno a causa de mis pecados, ya no soy tal cosa ni tal otra, ¿verdad? Eso es lo que más le cuesta al hombre. Pero cuando la persona acepta que es un pecador, que va al infierno y que Dios en su gracia envió al Señor para que diera su vida en la cruz y cree que murió por él, puede disfrutar del perdón de los pecados. La otra palabra que yo les comentaba, redención, ¿verdad? La redención. ¿Qué es la redención? Liberar al esclavo mediante el pago del precio de rescate. Eso es la redención. Y representa la obra de la cruz desde el punto de vista del precio que hubo que pagar por rescatar al hombre. El precio que se hubo de pagar. Y lo interesante es que la Biblia me dice que esto es un acto de Dios. Y Él pagó con la entrega de su Hijo Cristo en la cruz, ¿verdad? El hecho de rescatar al hombre de la condenación de sus pecados le llevó a pagar un elevadísimo precio a Dios, su Hijo. Aquel que fueron desde el principio juntos. A veces yo me temo que muchos cuando hablan del Señor crucificado piensan en lo que sufrió el dolor de los clavos en la cruz, de los clavos en la piel, de la lanza que lo laceró. Fue un dolor, pero lo que más sufrió el dolor, el Señor fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor clamó a su Padre y su Padre no le contestó. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Dios desde los cielos miraba el pecado que estaba sobre su Hijo. Mi pecado, tu pecado. Eso fue el precio que pagó el Dios para redimirnos de nuestros pecados. Su Hijo. No fue poco, ¿verdad? Cristo murió por mis pecados. El Señor Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y cuando uno llega a comprender esta preciosa realidad, entiende más el valor de la muerte de Cristo. Por nosotros, pecadores viles. De separarse de esa comunión perfecta que tenía con su Padre Dios, porque nos amparó a nosotros. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Correspondemos a ese perdón, a esa gracia, a ese obrar de nuestro amado Dios? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Qué precioso, justificado gratuitamente.
interesante. Cuando el esclavo era libertado, dejaba de ser esclavo, ¿verdad? Ya no estaba más en la esclavitud. Ya no tenía que rendirse a su patrón, por así decirlo, a su amo, esa es la palabra. Pero cuando nosotros lo traemos ese ejemplo a la vida del creyente, nosotros hemos sido librados del pecado, pero no para hacer lo que queremos, sino para servir al Señor. Es interesante, ¿verdad? No somos librados y perdonados para hacer lo que queremos, lo que se nos antoja, sino que tenemos que tener una conducta que la tenemos marcada en la palabra de Dios. Tenemos que honrar al Señor, tenemos que obedecer al Señor. No es para dar rienda suelta a mis deseos, a lo que se me antoja, porque he sido perdonado, porque no voy al infierno. No, al infierno no vamos. Pero tenemos que dar cuenta a Dios de cómo andamos en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que luchar, mis queridos, con las flaquezas de nuestro cuerpo, con este cuerpo humano, porque es débil y siempre tirado hacia hacer lo que no debe. ¿Sí? Hay que luchar y pedirle al Señor fuerza para ser más que vencedores y poder honrarlo, poder servirle, poder disfrutar de esa comunión con Dios y sobre todas las cosas saber que estamos haciendo su voluntad. La Biblia nos muestra que hemos sido liberados de la esclavitud, ¿verdad? Por eso somos redimidos. Juan 8:34 dice que estábamos esclavos del pecado. Tito 2:14, esclavos de la iniquidad. Romanos 3:20, esclavos de la ley. Hechos 26:18, esclavos, fíjense, de Satanás. Dice, se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, esclavos de Satanás. Y 1 Pedro 1:18, esclavos de una vida vacía y frustrada. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Éramos esclavos. ¿Seguimos? ¿Sigo siendo esclavos en algún aspecto? ¿Seguimos siendo esclavos en algunos aspectos? Que el Señor nos ayude. El último punto, propiciación. Esta palabra es más difícil todavía, ¿verdad? Porque no se usa. Esta palabra significa cumplida satisfacción. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, entre las cosas que Dios le pidió a Moisés que hiciera para su pueblo, estaba el arca, ¿verdad? El arca tenía, léanlo en la palabra, van a ver lo que era. Era un cuadrado, ¿verdad? Que adentro tenía las tablas de la ley. Arriba había una chapa que se llamaba propiciatorio. Y arriba de eso se ponía la sangre para limpiar los pecados. ¿Qué significaba esto? Cuando Dios miraba desde los cielos en su santidad el arca, ¿qué veía? Debajo del propiciatorio, la ley. ¿Qué marcaba la ley? Todos son pecadores. Pero arriba del propiciatorio, ¿qué había? La sangre que el sacerdote ponía de los corderitos cuando ofrecía la ofrenda a Dios. ¿Qué veía Dios cuando miraba el arca? La sangre del cordero. ¿Qué miró Dios cuando miró de los cielos en la cruz? La sangre de su Hijo Jesucristo, que limpió mi pecado. No vio mi pecado desde los cielos, Dios. Vio la sangre del Hijo de Dios, que hacía la propiciación. Diríamos, cumplía a satisfacción el deseo de Dios. Dios veía la sangre de su Hijo, no veía mi pecado. Por eso, justificación, redención, propiciación. Somos justificados, somos redimidos y somos librados porque estamos cumpliendo a satisfacción la voluntad de Dios.
Dice el escritor Horacio Alonso, no sé si todos los conoces, en su libro La doctrina bíblica sobre la cruz de Cristo, dice: la propiciación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir antes de que pueda extender su misericordia a los hombres. La propiciación tiene como sujeto a Dios. Su propósito es pacificarlos. La expiación tiene por objeto, su propósito es destruirlo, borrarlo y extinguirlo. La propiciación significa agotar, extinguir la ira, no ignorándola, sino atendiendo plenamente su demanda, o sea, mediante el sacrificio, la ofrenda, quitar la ira de Dios. Permítame. Entonces, es interesante, porque esto acontecía en el momento de la expiación, ¿verdad? Cuando el pueblo expiaba el cordero, allí en el propiciatorio caía aquella sangre que era mirada desde los cielos por Dios y era satisfecho en su demanda. En la cruz, Cristo pacificó, podríamos decir, la ira de Dios. La ira de Dios hacia el pecado fue calmada cuando Cristo murió en la cruz. Y Dios miró a su Hijo y nos absolvió de pecado a nosotros que hemos pedido perdón por ellos. El sacrificio de Cristo nos ha dado el camino hacia Dios. Hoy, mis queridos, tenemos plena libertad de entrar a la misma presencia de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Qué precioso. ¿Cuánto nos amó Dios? Que dio a su Hijo para que yo pudiera entrar a la presencia de Dios. Qué hermoso. No lo merezco, pero lo dio todo. Que sepa yo aprovechar esa entrada a la presencia de Dios para decirle gracias. Gracias por darme esta hora con los hermanos aquí en Rosario, en Britópolis, en Peniel, y disfrutar de verles, conocerles y saber que todos vamos a estar en los cielos por la gracia de Dios, ¿verdad? Allí juntos, para toda la vida, para la eternidad. Qué precioso es tener esta esperanza. Dice 1 Juan 4:10, y con esto terminamos: en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor bendiga esta su palabra y que cada nosotros sepamos agradecer